Bienvenidos, aquí comienza el Andén, es un gusto acompañarlos en el programa de Jóvenes para Jóvenes, donde hablamos de los temas de la semana. Soy Camila Carvajal, es un gusto subirme al Andén, usted también puede hacerlo usando numeral El Andén en todas nuestras redes sociales. Está terminando en Colombia una semana muy movida en el Congreso de Colombia, de mucha actividad para el gobierno, intentando darle el camino necesario a sus reformas y proyectos más importantes. Vamos a hablar esta noche de la reforma política, la que finalmente se cayó en el Congreso. Vimos a Roy Barreras, el muy poderoso presidente del Congreso, rompiendo el proyecto, diciendo que si no hay lista paritaria y cerrada, que eso no tiene sentido y que la discusión debe volver a empezar. Claro, es que el día antes de esa imagen, que es una de las semanas, el agarrón fue fuerte en el Congreso de Colombia, producto de esta reforma que se convierte en el primer proyecto del presidente Gustavo Petro y su gobierno, que finalmente se hunde, se cae y, de ser necesario, si así es que lo quiere el gobierno, volverá a empezar. Esta también es la semana de discusiones alrededor de la reforma pensional, por fin presentada, radicada ante la Cámara de Representantes. Lo hizo ya el presidente Petro con su ministra de Trabajo, pero ya esta vez no hubo tarima, tampoco artista vallenato, tampoco convocatoria en la plaza pública. Fue un acto en el Congreso de la República y conocimos los artículos de una reforma que no modifica la edad de jubilación, tampoco las semanas cotizadas, pero que sí trae grandes cambios, sobre todo para trabajadores que ganan hasta 3 salarios mínimos y para colpensiones. Se está terminando la semana en la que dio de qué hablar todo el mercado aeronáutico en Colombia. Finalmente la Aerocivil autorizó la integración de Viva con Avianca. El problema, quizá no contaba con eso la Aerocivil, es que ahora es Avianca la que dice que vuelve a estudiar las condiciones, porque Viva ya es una aerolínea que tiene unas similitudes a ella, pero muy distintas, que es una aerolínea que tiene otros requisitos porque ya lleva semanas con sus aviones en tierra y eso cambia el negocio. Se cayó también el negocio de JetSmart, de los chilenos, por quedarse con la colombiana Ultra Air, y sigue esto generando muchas preguntas sobre qué tan seguros estamos en el mercado aéreo de Colombia. Los tiquetes que usted compró, el viaje que tiene pronosticado, qué tan seguro está cuando seguimos recibiendo estas noticias, sobre todo relacionadas con las aerolíneas de bajo costo. También, semana para la paz total, se reunió el presidente de la República, Gustavo Petro, con Rodrigo Londoño Timochenko del Partido Comunes de las FARC. Estuvo el expresidente Santos reunido con el presidente Gustavo Petro porque se cayó el acuerdo, la primer acercamiento de paz que tuvo el Clan del Golfo por el paro minero. El presidente Petro decidió acabar el cese al fuego en medio de muchos cuestionamientos recibidos, sobre todo por gobernadores que siguen apelando a orden y libertad, como lo dice el escudo de Colombia. Una semana en la que también, sin duda, tenemos que hablar de Stereo Picnic a propósito de las actividades de los jóvenes. Ese es el plan. Este fin de semana ya están los artistas en nuestro país. Les vamos a contar cómo avanza uno de los festivales más importantes del año y vamos a debatir esta noche. El tema principal es la reforma laboral, la que fue radicada en el Congreso y que tiene cambios en las condiciones en las que usted va a ser contratado o en la que usted, que es un empresario o emprendedor, va a contratar un trabajador en Colombia. ¿Qué va a pasar con los domiciliarios, los rapitenderos, aquellas personas que trabajan en las aplicaciones tecnológicas que deberán ahora tener contratos laborales? Y por allí arranca la polémica del tema central de hoy en el Andén, la reforma laboral y el impacto en la economía y al final en las cifras de empleo de nuestro país. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos con el debate aquí al Andén. La alternativa. Continuamos con El Andén. Continuamos con el Andén, lo prometido, es momento de hacer el debate de la semana. Sin duda la reforma laboral que fue radicada en el Congreso de Colombia es uno de los temas más importantes porque nos toca a todos, a los trabajadores de nuestro país. Una reforma que contempla cambios y que además busca al gobierno por primera vez
ponga en cintura, lo ha dicho la ministra, no nosotros, a las aplicaciones como Rappi, como Uber, todas aquellas que dice ella tienen un vínculo laboral con los trabajadores, con los rapitenderos. Ese es el tema de debate esta noche, para el que saludo a nuestros panelistas que se suben este viernes al andén. Arranco con caras nuevas, invitados nuevos para ustedes aquí en el andén, el programa de Jóvenes para Jóvenes. Diego Cortés es economista, es además asesor legislativo. Diego, bienvenido al andén. Muy buenas noches, Camila, muy buenas noches a todos los que nos escuchan y a quienes comparten esta mesa el día de hoy. Vamos a discutir sobre la reforma laboral y a usted en una posición parecida lo acompaña Margarita Sánchez, ella abogada y asesora legislativa. Hola Margarita, qué bueno que se suba al andén. Hola Camila, un saludo fraternal para ti, para todos los oyentes y mis compañeros de la mesa. La reforma laboral que la presentó hace una semana la ministra Gloria Inés Ramírez, la mujer que por cierto termina esta semana o por un momento estuvo tomando las riendas del barco porque el presidente Petro tuvo el cuarto encuentro con Nicolás Maduro en Venezuela. Ella quedó al frente con funciones delegatarias. Se suman a este debate también Jonathan Silva, activista, analista político, una cara conocida en el andén. Hola Jonathan, buenas noches. Hola Camila, a todos los compañeros de panel. Bueno, esperemos que hoy haya un muy buen debate sobre algo que le interesa a los emprendedores, empresarios, empleados y a todos. A todos, creo que esto es algo que nos une en un debate, creo yo, sano para sacar adelante el país o para hundirlo. Y le tengo una buena noticia, Jonathan. Recuperamos compañero de panel esta noche. Llega de nuevo al andén, se sube al andén Daniel Peña, que es consultor en asuntos políticos. Hola Daniel, bienvenido. Hola Camila, ¿cómo estás? Mil gracias. Sí, reencauchado de como convocaba la selección otra vez. Muy feliz de estar acá en el Andén Blue. El espacio que yo siempre he dicho que es de los jóvenes, para nosotros los jóvenes, que podamos decir y opinar lo que queramos. Y pues sin ninguna duda la reforma laboral pues nos impacta, específicamente el gobierno del cambio, increíblemente. Entonces pues bueno, gracias, agradecido obviamente de estar acá y feliz, y un saludo a mis compañeros de panel que arranco con usted porque la semana está terminando con Margarita Cabello como una de las protagonistas. Hace 2 semanas el protagonista y el que muchos veían como cara de la oposición era el fiscal Francisco Barbosa. Llegó el turno para la procuradora, que precisamente con esta reforma, la laboral, dijo ella que más parece un pliego de condiciones, de solicitudes de sindicatos, que un proyecto que fije el camino para trabajadores en Colombia. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de esta reforma? Bueno, yo digamos que en un análisis que uno debería hacer es mirar lo bueno, mirar lo malo y mirar tal vez de pronto lo nefasto. Evidentemente esta es una reforma que está hecho el 80% por las bases sindicales, recogieron el 80% de las propuestas sindicales y el 20% de la misión de empleo. Esto no lo digo yo, la misma ministra de Trabajo lo dijo. Entonces de allí uno empieza a ver el contenido del proyecto a nivel total, pues un cierto sesgo por parte del sindicalismo y por parte de algunas personas que lo que quieren es tal vez de pronto en un buen objetivo, en una buena idea, reforzar esas garantías laborales que hoy en día tienen los colombianos. Lo bueno, yo creo que pues es la jornada diurna y nocturna. Me parece que una persona que trabaje más de las 6 de la tarde se le tenga que reconocer de alguna otra forma ese esfuerzo adicional que está haciendo. Las personas que trabajen el domingo pues evidentemente también tienen que tener alguna de esas, digamos, beneficios normales, regulares que se merecen por estar trabajando un domingo, un día que es de descanso, y pues en evidencia pues están trabajando un domingo. La protección que tienen ante los despidos pues injustificados también es muy bueno, pero eso ya nos hace ver que es una reforma planteada para los que hoy en día tienen trabajo, Camila. Eso es una realidad y yo creo que hay que cambiarle el nombre. No es una reforma laboral, sino es una reforma para el sindicalista y para el que hoy en día tiene trabajo formal. Partámoslo ahí, que son 2.500.000 de colombianos que están en esa situación, inclusive muchos de los jóvenes que hoy en día buscamos empleo, que hoy en día salen de las universidades a buscar empleo. Pues esta reforma no los va a ayudar, y partamos que cambiémosle el nombre a esta reforma. No es una reforma laboral, sino es una reforma sindicalista, es una reforma para los trabajadores de hoy en día que modifica ciertos aspectos, ¿sí? Yo creo que lo malo, lo terrible, pues es, digamos, tratar de incluir dentro del Código Sustantivo del Trabajo, dentro de los reglamentos antiguos, cavernícolas, el tema de las aplicaciones. Son 2 temas que obviamente yo quisiera plantear más adelante, 2 temas completamente alejados. La forma en cómo el rapitendero, el conductor de Uber, y no solo de Uber, porque es la típica, pero de Didi, de Cabify, hoy desarrolla su actividad, es un error tratar de mezclarlo en este proyecto, y yo creo que ahí lo que puede generar a futuro es despidos, es aumento del desempleo, y pues
multas, en fin, una serie de efectos nocivos que esta reforma mal llamada laboral, si no es una reforma sindical, pues va a traer a Colombia. Ya vamos a hablar de los domiciliarios, de los rapitenderos, de las aplicaciones y la tecnología, pero antes, Margarita, ¿usted cree que porque participen centrales obreras, centrales sindicales, es una reforma sindicalista como lo hace ver y como lo describe Daniel? No, digamos que el punto es muy interesante porque para ser, digamos, honestos con el proceso hay que tener en cuenta que esta reforma creo que es una de las que más tiempo le dedicó a la concertación y al diálogo. Por un lado, se realizaron reuniones de la Subcomisión de Reforma Laboral, es decir, se crea dentro de la mesa de concertación una subcomisión específica para que el tripartismo, empresarios, centrales y gobierno puedan establecer sus propuestas. Hablaron, pero no hubo acuerdo. La radicaron sin que se pusieran de acuerdo. Digamos que la ministra hoy precisamente señaló que habían puntos efectivamente en donde no hay acuerdo, lo cual es normal en medio del diálogo. Sin embargo, como se discutió artículo por artículo, hay algunos que sí tienen acuerdo, lo más normal en una democracia. Luego vamos a estar enfrentados al trámite legislativo en donde se va a poder seguir construyendo. Pero adicionalmente a estas reuniones de la Subcomisión de Reforma Laboral encontramos 20 o más reuniones de las subcomisiones departamentales, 6 mesas técnicas con personas expertas, 8 encuentros con sectores y asimismo una herramienta digital ciudadana en donde cualquier persona podía establecer, digamos, sus propuestas, pero ahora también creo que es importante partir del hecho de un reconocimiento histórico en términos de los periodos en los cuales hubo regresividad en materia laboral. Esto se puede ubicar obviamente en los hechos convulsionados de finales de los 80s, principios de los 90s, en donde se vende la idea de flexibilización laboral igual más empleo y crecimiento económico, tesis que 20, 30 años después está demostrado que no ha generado pues mayor bienestar social. En ese mismo sentido, digamos que lo primero es entender que hay que devolver derechos y no en términos de entregar o conceder, sino son cosas que regresivamente ya se ha dado por sentado que no trajeron mayor bienestar económico. Asimismo, es importante tener en cuenta que hubo también, y me parece que hay una medida de reparación de que el movimiento sindical pueda participar en el marco del exterminio que sufrieron. Según las cifras de la Escuela Nacional Sindical de 1973 al 2020, hubo 15.317 afectaciones contra integrantes del movimiento sindical a su vida, desapariciones, amenazas. Incluso hay un decreto del año 2016 que establece la necesidad de reparación colectiva. Por eso se devuelve la fuerza a la mesa de concertación y el tripartismo es importante. Entonces creo que en aras de la democracia hay iniciativa, participación, y es muy importante contar también con las centrales, y no solo las centrales, sino los sindicatos que puedan ayudar a construir esta reforma. Pero así las cosas, Jonathan, sí se resuelve el problema de las afectaciones a los sindicalistas, a centrales obreras, con una reforma que primero, pues, modifica algún tipo de vinculación laboral, como son los contratos de prestación de servicios, que van a estar, dice el texto, en su mínima expresión, que mantiene además una jornada laboral de 8 horas con un recargo nocturno a partir de las 6 de la tarde. Uno podría decir que son más cosas técnicas que en la práctica para generar seguridad y para darle más puestos de trabajo a los colombianos. ¿La reforma mantiene las personas que están hoy empleadas o crean nuevos puestos de trabajo? Que ha sido otra polémica esta semana. Bueno, varias cosas ahí, como 3 preguntas en una, Cami, pero bueno. La primera, yo creo que no podemos estigmatizar tanto el movimiento sindical o los sindicatos en el país, teniendo en cuenta que hay unos sindicatos tradicionales y hay unos sindicatos que están haciendo una labor interesante hoy día en el país. Ahora, lo que sí es cierto, dejando esto claro, es que debo decir que los sindicatos que están acompañando la reforma laboral son sindicatos gobiernistas. Por ejemplo, en la CGT hace un año que no se convoca a una junta para hablar de estos temas. Entonces, varios movimientos sindicales le están reclamando al presidente de la CGT que llame urgentemente a una asamblea para debatir estos temas, porque con preocupación a muchos sindicatos se les ha sacado del debate de la reforma laboral. Entonces, yo no diría que el 80%, solo el 50% de los sindicatos en Colombia fueron llamados para esto. Curiosamente, hemos visto al viceministro de Trabajo, el señor Edwin, maltratando a movimientos sindicales que no están a favor del gobierno, sabiendo que este señor viene del movimiento sindical de la USO. Entonces yo creo que... ¿Se refiere usted al viceministro Palma? Al viceministro Palma. Hay trinos donde llama a otros sindicatos uribistas, fascistas,
esclavistas por no estar de acuerdo con algunos temas de la reforma laboral. Aquí lo que hay es una división. El que no piense como nosotros es un fascista, el que no piense como nosotros es un esclavista. Y ahí hay un mal mensaje del gobierno frente a estos temas. Ahora, sobre el tema de las horas laboradas, los trabajadores van a perder horas extras de aquí en adelante. Máximo, según el artículo 22, un trabajador con todo esto máximo va a poder trabajar 9 horas diarias. Normalmente, como venimos trabajando hasta ahora, el máximo son 2 horas extras diarias. Por jornada. Por jornada. Ahora esto se va a quitar. Esto quiere decir que la retribución a muchos empleados va a bajar. Esto es algo muy importante para tener en cuenta, que es uno de los articulitos que está por ahí, que al parecer eso sí no lo han sacado con gran fuerza los medios de comunicación. Y lo último, frente al tema de la creación de empleo, el profesor del externado, experto en temas sindicales, Ricardo Barona, ya lo ha dicho varias veces, y es que esta reforma laboral no genera empleo. O sea, eso es algo que está muy claro dentro de cualquier análisis jurídico y económico. Ahora, también hay que tener algo en cuenta. Los derechos cuestan, y aquí hay que preguntar quién va a pagar eso. Porque claro, el político demagogo viene y nos saca un listado como si fuera personero de colegio, pero es que se nos olvida un dato. Casi que el 90% de las empresas en Colombia son pymes. El 90%. Aportan el 65% del empleo y el 35% del PIB. El otro 10% sí son las grandes empresas, pero es que se está desconociendo a los emprendedores, a los pequeños empresarios, a esas empresas que no tienen más de 50 trabajadores, que realmente son los que más crean empleo. Y aquí lo que vamos a encontrar es, como lo decía la ministra de Trabajo, porque ya lo dijo la ministra, que es que a ella no le interesa crear más empleo. Con que una persona tenga todas las garantías y las otras 4 se queden sin empleo, ella está totalmente bien. Y creo que eso lo dijo en Blue Radio, si mal no estoy. Pero entonces así las cosas, Diego, ¿qué es primero? ¿Crear más puestos de trabajo o normalizar, normatizar, estabilizar las condiciones de quienes ya hoy están empleados? Perfecto, yo creo que la discusión tiene que darse al tiempo. Es una discusión en últimas que nosotros damos también en las ciencias económicas todo el tiempo. Y es una cuestión también que está rebatida. Durante muchos años se pensaba que primero había que simplemente generar la riqueza y luego mirar cómo se distribuía. Pero lo cierto es que las cifras muestran que esas tendencias no son necesariamente así. Yo quisiera empezar por una de las menciones que hizo Jonathan en este momento, y es sobre el tema de que no genera empleo esta reforma. Yo creo que no hay que hacer un gran análisis tampoco para llegar a esa conclusión. Hay que leer el primero o segundo párrafo de la exposición de motivos de la reforma laboral, que dice explícitamente eso. Esta reforma no se puede evaluar de manera aislada. Se tiene que evaluar como un conjunto de reformas que se están haciendo en un marco, en Plan Nacional de Desarrollo y con otras acciones que van en el marco de la productividad y la reindustrialización del país. Entonces yo creo que la discusión tiene que verse atada alrededor de esas discusiones que están en conjunto, y no porque yo crea que se deban dar así, es que la misma reforma laboral lo plantea así. Esta reforma laboral tiene un sentido y es generar el trabajo digno en el país, recuperar derechos y garantías laborales. Entonces, en primer término, yo creo que esta reforma lo que está haciendo es apuntar, por un lado, a recuperar derechos que se habían perdido durante pues las últimas décadas, sobre todo en la reforma laboral que se hizo en el 2002. O sea, lo que vemos es los dominicales, es llegar al punto en que había en esa época, sobre las horas nocturnas también, pues están enmarcadas en estos términos. Y entonces el punto es, bueno, pero es que esa reforma se hizo para generar más empleo. Y si uno va y mira las cifras, pues se generó más empleo. Pero lo cierto es que se olvida que los fenómenos existentes alrededor de la generación de empleo no están atados sobre las normas laborales. No están ligadas sobre las normas laborales, sino sobre la estructura económica. Y eso cuenta es porque cuando se hace la reforma del 2002, veníamos en una recuperación del empleo producto de la crisis del 99. Y cuando uno mira cómo estaba el país en los 90, pues teníamos una tasa de desempleo menor que la que teníamos en 2019. No hablemos después de la pandemia, hablemos para el 2019. La tasa de desempleo en el 90 estaba mucho más baja o incluso al mismo nivel. Entonces, la discusión es sobre la estructura económica. Sobre esta reforma, yo creo que por un lado se recuperan en estos derechos, por otro lado se avanzan en derechos y en convenios con la OIT
que se habían firmado y no se habían cumplido. O sea, cosas tan básicas como el convenio 190 sobre la lucha y la garantía de espacios libres y seguros de violencias y contra la discriminación hacia las mujeres. Y eso se aplica a cabalidad en esto, lo cual es muy positivo. Pero hoy avanzó en temas de género y ahorita sería muy bueno hablar en qué sentido avanzó en temas de derechos afirmativos. Que por ejemplo, yo por ser homosexual, solo por ser homosexual, si tú eres heterosexual, lo dice la reforma, a mí por ser homosexual, gay, transexual, no binario, creerme perro, gato, no me pueden dar un contrato a prestación de servicios, solo por esta condición. Pero eso termina siendo totalmente discriminatorio. Ojo, porque es que aquí también empezamos con ciertas cosas ideológicas que, bueno, no solo están acá, están en la reforma a las pensiones. Si yo soy hombre y me quiero autopercibir como mujer, me quitan 4 años de edad de pensión y me puedo pensionar más joven. Pero quiero también mencionar algo sobre algo que estás diciendo. La pobreza no se acaba por decreto. Y es bueno que revisemos las cifras. España, que es un país que tiene unas políticas laborales muy similares a esta reforma, tiene en el desempleo el 25% de su población menor de 25 años. La OIT puede decir lo que quiera, pero nada puede contra los datos. Cuando la gente está sin empleo, cuando la gente no puede pagar sus estudios, cuando la gente no puede comer, más que todos los jóvenes, pues aquí hay algo que está funcionando totalmente erróneo. Y estoy hablando que el PSOE, básicamente, ustedes lo saben, lo que hizo el gobierno fue coger las reformas del PSOE y copy-paste. Estoy exagerando, pero básicamente hizo eso. Entonces los datos definitivamente no nos dejan de pronto equivocarnos en este tema. Claro, aquí todos en esta mesa estamos de acuerdo que la pobreza no debe existir. No debe haber pobreza. Pero aquí es donde tenemos que reevaluar las formas. Todos estamos de acuerdo en el qué, ¿no? Pero no estamos de acuerdo en el cómo. Y ahí les pido una reflexión en estos temas. De acuerdo, y digamos que si nosotros estamos intentando denominarnos analistas políticos o de la situación, tenemos que hacer un análisis holístico. Como decía Diego, uno no puede decir que una reforma laboral genera empleo. Puede tener impactos positivos en, digamos, en esta parte, pero fundamentalmente hay que entender todo un conjunto de políticas públicas. Por ejemplo, en este momento hay en curso un programa del Ministerio del Trabajo que se denomina Programa de Fomento al Empleo. Por cada joven, digamos, que se vincule esto en pequeña y mediana empresa, se va a dar un 25, o se está dando un 25% del salario mínimo, por cada mujer el 15% y por cada vinculación formal el 10%. Con ello se han generado 740,000 nuevos empleos. Entonces nosotros decimos, no hay desarticulación, porque por este lado estamos intentando volver a los derechos que se han negado y por este otro lado vamos a empezar a mirar cómo se protege la pequeña y mediana empresa, que es uno de los temas polémicos, que la medida está en curso, y adicionalmente cómo logramos hacer que esto avance, porque como tú lo mencionabas, aquí estamos hablando como sociedad, y como sociedad nos interesa tener gente vinculada laboralmente, gente que pueda tener, digamos, posibilidad, por ejemplo, de acceder a un crédito para poder comprar y mover la economía, porque si tenemos gente que está trabajando por horas y que está mirando cómo compra pan, si le fue bien, trabajó 2 o 3 kilómetros, o si puede comprar carne, si trabajó 16 horas, pues acá estamos hablando de supervivencia y no de posibilidad de invertir, por ejemplo, en créditos, por ejemplo, en consumo de lo mismo que se está creando. Entonces esto es un nivel de contexto social en donde si estamos formalizados y si tenemos unas garantías, vamos a consumir más y mover la economía. Esto es un análisis súper básico y por encima, pero digamos que lógico también. Partiendo, Jonathan, perdóneme, de que estos son los gruesos de la reforma y que aquí están las bases de lo que propone la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. ¿Usted cree, Daniel, que una de las polémicas despertadas esta semana sin duda fue lo que va a pasar con el futuro de las aplicaciones tecnológicas? Porque hay un capítulo de la reforma que sin duda las va a tocar y va a cambiar el modelo que tienen hoy unos negocios que nacieron buscando flexibilidad laboral. Ya existen, ya están, y se propone con esta reforma, por ejemplo, que esas aplicaciones, Uber, Rappi, por mencionarle las más populares, tengan que ofrecerle a sus empleados, en este caso los rapitenderos, para que sigamos con ese ejemplo, pues contratos formales de trabajo, que los vinculen laboralmente con ellos, que se sepa ese trabajo cuánto dura, que tengan prestaciones sociales.
¿eso es bueno o es malo para las cifras generales de empleo del país? Es supremamente negativo, Camila, tratar de expresar en la reforma laboral una nueva normatividad sobre las aplicaciones que no se entienden, empezando porque pongámoslo, sí, podemos acá teorizar y hablar sobre economía y reforma laboral y el código sustantivo del trabajo, pero pongámoslo en el ejemplo de la persona que hoy en día nos está escuchando y que está esperando que le llegue a su aplicación un pedido de domicilio. Probablemente 9, 10 de la noche tendría un contrato laboral y si está en ese horario tendrían que pagarle a él jornada extra, ¿cierto? Recargo nocturno. Entonces partamos de que esa visión que tiene el rapitendero y que está formada por las aplicaciones no existe como tal, porque es una forma de ingreso, no lo llamemos empleo, es una forma de ingreso adicional en el cual la reglamentación cavernícola que se tiene del Código Sustantivo del Trabajo pues no es aplicable. ¿Qué es lo que va a terminar haciendo la persona? Si ve que tiene muchas implicaciones, muchas obstrucciones a generar ese ingreso adicional, va a terminar yéndose por otros nuevos mecanismos de ingreso y van a seguir existiendo aplicaciones año a año tratando de modificar esa adversidad que les pone la reforma laboral. Hoy en día hablemosle serio a la gente que nos escucha en Uber, en Didi, en Rappi, aquellas personas que por ejemplo hoy manejan bajo una aplicación que, Camila, le pongo el ejemplo, si por ejemplo una persona hoy en día está en Uber y deja una carrera, puede automáticamente pasar a la aplicación Cabify y buscar nuevos usuarios. Con un contrato laboral incluso podríamos hablar de que se les podría prohibir entonces el uso de diferentes aplicaciones. ¿Cuál sería entonces el futuro de estas personas que hoy en día Pero déjeme hacer de abogado del diablo con ese planteamiento que usted hace, Daniel. ¿Dónde están las prestaciones sociales de esos rapitenderos o de esos domiciliarios? Y le digo de abogado del diablo porque es un argumento de quienes redactaron la reforma. Claro, no, y es supremamente importante. Yo lo que digo es que no es que en esta reforma evidentemente no existe, sino que en este proyecto de ley no debería ser contemplada esa regulación. El mismo Rappi lo ha dicho, Uber lo ha dicho, quieren ser regulados, pero bajo una normatividad, bajo una negociación en donde se plasmen unos nuevos intereses, bajo unos nuevos argumentos, y digan, vea, nuestro sistema de negocio funciona de tal forma que lo que usted plantea en la reforma laboral es inaplicable, no se puede hacer en la realidad, y a lo que nos va a llevar es a decirle a la persona que recibe sus ingresos, al señor que alquila su carro, al señor que sale por las noches al 85 a recoger gente después de la rumba, se hace 500,000, 600,000 pesos, oiga hermano, tenemos una nueva regulación y usted bajo esta lógica pues va a tener que cumplirnos ciertos horarios, ciertos requisitos, ¿le sirve o no le sirve? Y ahí es donde entramos en una discusión y como bien lo decía Jonathan, el papel aguanta todo, Camila, el papel aguanta absolutamente todas las modificaciones que nosotros le queramos hacer, pero la realidad está muy lejos de ser eso. ¿Por qué Rappi tiene éxito? Porque la mayoría de personas funcionamos con un modelo de oferta y demanda. Existe una demanda, es quiero obtener un servicio que queda lejos, cerca de mi casa, y hay otra persona que tiene una bicicleta que está cerca, que nos puede hacer el domicilio, y existe una intermediación. ¿Dónde está eso en la reforma laboral que plantea hoy el gobierno? ¿Dónde está ese modelo? O, por el contrario, y ahí sí digamos que volviendo a mi eje inicial, no es que el 80% de los sindicatos hayan hecho la reforma, sino que se sentaron sindicatos, empresarios y ministra, y la ministra le dijo, ¿cuáles son sus opciones, sindicato? Y el sindicato le dijo A, B y C. Ah, bueno, esas A, B y C se recogen. ¿Cuáles son sus opciones, señores gremios, empresas? A, B y C. Ah, no, qué pena, recogemos solo A. Y así se formó hoy en día la reforma laboral, y eso es una realidad, y no es de estigmatizar a los sindicatos ni nada de eso. Obviamente son un papel, bueno, Daniel, yo creo que frente a esos temas es importante, pues, aterrizar algunas afirmaciones que has hecho que son importantes, digamos, aterrizar. La primera, dices que la reforma podría llegar incluso a no garantizar que las personas que utilizan estas aplicaciones puedan utilizar varias a la vez. El artículo 23 dice explícitamente que no hay un contrato de exclusividad. Entonces, eso pues primero para revisar. Es un contrato de prestación de servicio. Eso es primero para revisar. O sea, no es un contrato laboral. Eso primero para revisar. ¿Cuál es mi jefe? Pero entonces, de Uber, el de Rappi, el de Cabify. Déjame terminar. Entonces, por un lado, pues revisemos la norma como está para decir las afirmaciones. Segundo, tambaleas un poco también en el punto en decir, por un lado, pues garantías laborales, prestaciones y demás, pero luego también tendiendo la pita hacia, no, pues ni siquiera hablemos de trabajadores, sino de colaboradores o otras figuras. Pero lo cierto es que yo creo que de lo más importante que dejó esta reforma y que apenas se va a empezar a discutir es que Rappi ya está hablando de trabajadores y de trabajos perdidos que va a traer esta reforma. Cuando hace 4 años no hablaban de trabajo. No, es que nosotros no generamos trabajo, no son trabajadores nuestros, son colaboradores. Yo creo que es un salto adelante en que se reconozca que son trabajadores, porque en esa medida pues podemos hablar en los mismos términos, y es que ellos intermedian a través y tienen pues una serie de relaciones que
pues en última redundan en unas relaciones laborales. Ahora, lo tercero, no, es que el negocio de Rappi y cómo consiguen está enmarcado en esta oferta y la demanda. Pues cuando uno mira las cifras de Rappi, lo que uno se da cuenta es que han tenido pérdidas constantes, desde el 2016 tienen pérdidas y cómo se mantiene el negocio es a partir o de créditos o de recapitalización, es decir, hay un incentivo de capital financiero bursátil por encima de la rentabilidad y el cierre del negocio en sí mismo. Entonces lo que tenemos es una empresa que lo que está haciendo además es, pues, invierte, recoge capitales y demás, y en el momento en que eso no funcione bien, los inversionistas se van a otras aplicaciones para seguir, pues, un juego vicioso también del gran unicornio que no es capaz de pagar prestaciones. El CEO, no es un modelo, es que tenemos que entender que no es un modelo laboral tradicional en donde tú pagas prestaciones, y que iba a ir con eso último. Quería hablar de eso último que tú mencionas, y es que cuando se hablan de derechos laborales, entonces todos somos unos cavernícolas. Los cavernícolas que entonces no entendemos los nuevos y complejos acciones tecnológicas. Pero es que lo cierto es que la tecnología no debe posibilitar la capacidad de violar e incumplir pues digamos los derechos. Precarizar derechos laborales. No, pero es que se vean de una forma que sean adaptables al pero es que de entrada estamos hablando de negar la existencia de una relación laboral, si existe o no, y eso es una discusión que por lo menos ya se está zanjando incluso por los mismos dueños de Rappi. Te quería terminar con esto simplemente, y es el negocio en últimas, ¿dónde está? Y por un lado se menciona el tema de las MIPYMES, que a mí me parece bien importante, y yo creo que eso es bien importante, pero también es muy importante escuchar qué ha dicho ACOPI, la Asociación Colombiana de Pequeños y Medianos Empresarios, sobre este tema. Hay una gran preocupación, pero incluso en este tema o en la reforma tributaria, ellos han dicho mucho. Acá hay que ver los costos no laborales y las dificultades que tenemos para hacer empresa en Colombia, que se repercuten también en costos de la energía, de las más altas de América Latina, los costos del capital, pues hemos visto lo de las tasas de interés, los problemas de infraestructura en este país, los costos de peajes, etcétera, etcétera. Es decir, acá estamos hablando de nuevo, y lo traigo a colación, de un modelo, cuando lo que tenemos en Rappi, en últimas, es una empresa gigante con unos ingresos inmensos, que dice, no, es que yo no puedo entrar en esa opción de negocio porque no me es rentable. En esa opción de regulación laboral, pero no es que no quieran aceptar que existen unos derechos laborales, es que nadie está hablando de que no existan o que ninguna empresa quiera darse cuenta de que en verdad se tienen que aplicar. Es la forma en cómo se tienen que adaptar a los modelos nuevos de negocios. Pero tú también tú lo estás mencionando, también punto. Estás diciendo, y lo dijiste ahorita, que además me parece súper preocupante, dices, no, es que es más o menos cuando ellos quieran conectarse. Entonces, si tú manejas ese imaginario, entonces... No es un imaginario, es la realidad. No, claro, pero el 81% dependen solamente de esto y le destinan por lo menos 16 horas a la aplicación. No es que claro, el rapitendero se vaya a ser gerente de la empresa y cuando está cansado el domingo va y se monta en la bicicleta, se accidenta y, digamos, está bajo la lluvia entregando. O sea, es un poco sacado de la realidad y de contexto que la persona entonces está ahí porque le gusta y quiere. El 81% depende solamente de la aplicación. Cuando tienes una maleta que cargas en tu espalda que nadie ha analizado en términos de seguridad y salud en el trabajo, que implica recorrer la ciudad con una maleta que además es publicidad, tú encuentras clarísimamente la subordinación. Ahora, mucho más grave, porque ni siquiera tienes un interlocutor válido con el cual decir qué pasó, por qué me descontaron, por qué una cosa o la otra, sino te desconectan. O sea, esto es ya un tema de verdad que raya con, por decirlo menos, una injusticia, porque por lo menos deberían tener un canal para poder decir, bueno, qué fue lo que pasó, pero simplemente te desconectan. Pero Margarita, perdóneme que la interrumpa, porque usted acaba de decir una cosa que no puedo dejar pasar. Lo dice la propia Rappi y lo dice Alianza IN, que es esta asociación de plataformas tecnológicas en ese modelo como lo plantea Daniel. Y es que ellos aseguran que en el caso de Rappi hay quienes deciden trabajar en esa aplicación 20 horas a la semana. Exigir un contrato y una vinculación laboral no es exigirle también a ese trabajador que no tenga 20 horas de trabajo, sino que cumpla con las 48 claro, o 42 como quedan además hay reforma. Que tener en cuenta algo. O sea, nosotros tenemos que hablar de una condición humana, ¿sí? Si una persona tiene garantizados sus derechos, no va a tener por qué irse 20 horas a trabajar. Además que esto lo ha dicho la OIT y la Organización Mundial de la Salud. En Colombia, la OCDE, somos el país de la OCDE que más horas trabaja. Sí, eso es cierto. Y menos crece. Entonces, no es una cosa o la otra. Incluso,
La OMS ha señalado que producto de estas jornadas extendidas, o sea, de desdibujar los tiempos de trabajo, hay más gente que está muriendo por temas cardíacos y demás en el mundo. Entonces yo no puedo decir que porque la liberalidad me dice que trabaje 20 horas lo hago porque me voy a volver millonario. Seguramente son cosas de precariedad. Porque es decir, hagan una reforma para las plataformas en donde incluyan a Rappi, a Uber, a Didi, ¿sí? Y no las obliguen a adaptarse a una reforma laboral que está plasmada para las jornadas laborales y los trabajos que muy seguramente tienen la mayoría de colombianos. Porque si una persona, y te lo puedo asegurar, y te puedo traer acá 20 rapitenderos y tú les dices que no trabajen 20 horas, pero eso sí, empiezan a ganar un poquito menos y tienen unos requisitos, por lo menos la mitad lo pensarán. Y yo te puedo traer más de 2.000 que están sindicalizados y dijeron, bueno, hagámoslo. Incluso los no sindicalizados dijeron, estamos de acuerdo con la reforma. Que hay que mirar unas cosas, como por ejemplo, si el costo lo asume totalmente Rappi o Rappi y las empresas. Bueno, eso se podría evaluar. Pero están de acuerdo también los rapitenderos. Con 150.000 rapitenderos cuando se queden sin esta opción de ingreso? Es que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Aquí decían que es que una reforma no genera o desincentiva el empleo. O sea, este documento de la reforma no es que si una empresa quiere o no quiere aplicarlo, es que lo tiene que aplicar si no se ve con el Ministerio del Trabajo y tiene problemas. ¿Esto qué quiere decir? Que sí o sí se tiene que cumplir lo que hay acá y esto sí no va a generar empleo. Es que eso es lo que tenemos que entender. Vuelvo y repito, yo con un decreto no creo empleo, con un decreto no acabo con la pobreza, sino con la Constitución del 91 seríamos mejor que Suiza y resulta que no. Ahora, aquí lo que yo voy a decir es algo muy importante. Esa satanización que hay hacia Rappi me parece totalmente deslenable, porque es que, a ver, Rappi tiene cerca de 2.000, 2.500 empleados directos a los cuales les paga todas sus prestaciones. Creó un modelo de negocio que puede que a usted le guste, que puede que a usted no le guste, pero ese modelo de negocio, y aquí yo no me voy a poner a hablar de filosofía porque es que hay seres humanos que son desagradecidos, y es que el motor de mucha gente humilde en la pandemia fue Rappi. Y esto hay que decirlo. Y te voy a decir otro dato. Pero el trabajo de la gente humilde no está haciendo rico solo a uno, a dos, a tres, a los socios de Rappi. Te voy a dar un dato. Una persona con el salario mínimo, y quiero traer el ejemplo de Gran Bretaña, de España e de Italia cuando regularon estas plataformas, fue bajarlos al salario mínimo. Una persona que está en Rappi, que puede trabajar todo el día si quiere 8 horas, ojo, y hay estudios sobre esto, que gana cerca de 8 o 6 o 2 o 1. Si puede trabajar 1 o puede trabajar 1.000. Se gana 8.000, entre 8.000 y 9.000 pesos la hora. Eso no pasa con cualquier persona. Esto es un modelo de negocio distinto. El cambiarlo y el regularlo, lo único que va a hacer es que el empresario diga, ok, esta reforma no me sirve, no me da, me dedico al negocio financiero porque es que es válido. Si alguien se quiere dedicar al negocio que quiera, lo puede hacer. Y debería hacerlo. Y lo que va a hacer esta empresa es cerrar esta forma de negocio, porque hoy lo dijo en una emisora, vamos a cambiar el modelo de negocio, ya no sería el mismo. ¿Y qué va a pasar con estas? Pues debería hacerlo si no es capaz de garantizar garantías laborales. No, o sea, porque tú no te puedes hacer rico a partir de reducir al eslabón más débil de la cadena. 60.000 personas se quedarían sin este ingreso y se quedarían básicamente buscando otras formas de buscar empleo. Esa es la realidad. Estén ustedes de acuerdo o no. Los datos duros. Los países donde más flexibilidad en cuanto a temas laborales hay son los más prósperos. Pero también quiero decir algo. Y es que sí, tú decías algo al principio. Primero tenemos que industrializar. Primero tenemos que crear trabajo. Primero tenemos que fortalecer la empresa. Y ahí sí hablar de debates como estos. No al contrario. O sea, primero les ponemos unas cosas que son imposibles de cumplir para una pequeña empresa. Y ahora les decimos que venga, para pasado mañana miramos una estrategia para que ustedes tengan, para que vendan más, abramos el comercio exterior. Eso no lo ha hecho el gobierno. Eso entonces, sí lo ha hecho en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero, está planteado. Es que en el papel todo pero pues están en eso, o sea, no es como que chasquee de una vez. Pero lo primero que hay que echar a andar es esta estrategia. Y te voy a decir algo. Yo no sé dónde está la estrategia del Ministerio de Trabajo cuando en Colombia hoy, a esta hora, tenemos el 23% de desempleo de nuestra población más joven. Y ahí es donde tenemos que poner realmente los ojos y el debate. Repito, ustedes y yo y nuestro compañero, ¿qué queremos? Que se acabe la pobreza, ¿cierto? Que no haya de alguna u otra forma gente sin lo básico. Entonces, no estamos de acuerdo en el qué,
En el cómo. sino en el... No estamos de acuerdo en el cómo, pero sí en el qué. Bueno, y ahí es donde una cosa tenemos que... pequeña. Y lo último que quiero decir sobre este tema. También tenemos que hablar de otra cosa. Y es el subempleo. En Colombia hay subempleo. O sea, no hay informalidad. La informalidad es un eufemismo que se utiliza. ¿Y qué es el subempleo? El subempleo son personas que no pueden ejercer su profesión, que les toca dedicarse a otras cosas, pero no necesariamente genera esto pobreza. Tenemos que empezar a revisar eso, y yo creo que los gobiernos anteriores se equivocaron en medir la tasa de desempleo y de empleo con la informalidad. Eso está mal. Yo creo que eso hay que dividirlo, pero tenemos que empezar a mirar esas personas que están en el subempleo, si viven mal o viven bien. Ahí está el debate, y lo que tienen que hacer los analistas, los estadistas, es ayudarnos con eso. Yo creo que llegas al nodo central de este tema y este debate, y voy a recapitular varias cosas que se dijeron. Uno, esta reforma no está enmarcada en generar más empleos. Está la discusión si genera o los desincentiva. Exacto. Estamos en esa discusión y está perfecto. Listo. Ahora, hay un punto central que a mí me parece importante frente a las intervenciones de ustedes dos, y es que en el marco de eso, y ya que trajiste a colación el tema de la informalidad o el subempleo, si lo quieres mencionar de esa manera, es que si entonces la solución que tiene Colombia es cambiar y modificar su normatividad laboral en términos y en función para que eso que está hoy en el subempleo y en la informalidad se contabilice como empleo formal. Y ahí va la discusión en términos de, entonces, cataloguemos esto, dejémoslo como está, incluso legislémoslo y no les pongamos condiciones a RAP y a estas empresas. No, es que no listo, perfecto. Punto, nuevos empleos formales y estables. Y subimos la tasa de empleo en el país, reducimos la tasa de desempleo de manera mágica. Económico así no se sube el empleo, ¿no? Pero, o sea, además, no se da. Pero además hay que entender... No es sustentable. Pero además hay que entender una cosa, y es que en el marco de eso, pues de nuevo, el papel da para todo. Y si uno quiere legalizar las condiciones precarias e indeseables en términos sociales, porque es que estamos hablando, esto no es una reforma del socialismo, esto no es una reforma traída de los cabellos, son convenios internacionales de la OIT y leyes y también aspectos que están enmarcados en la Constitución colombiana. Es decir, acá simplemente se está reglamentando lo que alguna vez este país dijo que había que desarrollarse, y los convenios que se han firmado anteriormente, y no por gobiernos ni socialistas, ni de izquierda, ni absolutamente. Bueno, entonces, hay una cosa, creo, pero espera, déjame terminar. Y ahora sobre el tema de los negocios, ustedes hablan lo de la pandemia, la solución y demás. Rappi tuvo unos ingresos que se duplicaron de 2019 a 2020, 198 mil millones de pesos a 400 mil millones de pesos. Y está perfecto, en la pandemia, porque paga sus impuestos. Y listo, y entonces está perfecto. Y es lo más duro, ¿no? Uy, no, pobrecitos, pues, la verdad. No, toca pues, hacer una reforma laboral para reducirle los o sea, impuestos. Pero entonces, en el marco de eso, paga los impuestos para que los políticos se lo roben, y ahora vengan a decirnos que son justicieros sociales que se preocupan por el bienestar de los más pobres. No, pero en el marco de eso, entonces o sea castigamos la gallina que pone el huevo, y el que se come el huevo y se lo roba no le decimos nada. No, porque la cuestión es que estamos duplicando los ingresos, pero eso no se ven beneficiarios los trabajadores en sí mismos. Y ustedes dicen, no, pero obviamente se ven beneficiados porque ahí siguen y demás, pero lo que tenemos es un sindicato peleando por condiciones y se movilizan en torno a eso. No, entonces, ¿qué? ¿Se están movilizando por nada? Entonces es pero el sindicato, porque hoy no ha logrado nada. O sea, estás culpando a los trabajadores de las condiciones en las que se encuentran. Porque me muevo en el sector sindical. También te puedo decir que hay sindicatos que engañan a la gente y no consiguen el bienestar para los trabajadores. Ya simplemente con esta frase termino, y es: nosotros no podemos ni por decreto establecer el aumento de empleo ni la reducción de empleo, pero tampoco reducir la pobreza, y en eso también yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionas. Y la pobreza no se reduce por un decreto, se reduce con políticas que vayan a fondo, pero no vulnerando las condiciones de los trabajadores, sino por el contrario, mira, de los emprendedores, sino por el contrario, garantizando condiciones, porque la demanda también es un factor determinante para el crecimiento económico. Acá hay un consenso, acá se necesitan garantías laborales para los trabajadores, bien sea rapitendero, el señor que maneja Uber, el señor que maneja Cabify. Ese no es el problema. El problema es que ustedes le quieren poner una camisa talla S a una persona que mide 2 metros. Y esa camisa talla S, por más de que ustedes la quieran imponer en la reforma laboral, no le va a quedar y no le va a servir y le va a ser incómodo. Y para las personas que también entienden que un papel no se le puede acomodar un modelo de negocio, que a un
falta mucho por elaborar en temas de legislación laboral, pues no va a surtir su efecto. Partamos de eso. Acá hay un consenso en que, claro, ver a las personas que se matan día y noche bajo la lluvia en Bogotá, con una cantidad de huecos en Bogotá, llevándonos un pedido a nuestras casas, claro, merecen mejores condiciones laborales al estar y todo eso, perfecto, partámoslo de ahí. Pero la pregunta es esta reforma laboral la que le soluciona a esas personas esa precariedad laboral? Claro, evidentemente que sí. No. En un primer momento, no. Y ahí va un punto, A ellos Margarita. específicamente. Y ahí va un punto específicamente, y tú misma lo reconocías, es si Rappi no entiende que esa camisa talla S que yo le quiero poner no le sirve, pues hermano, vea la forma en que usted se achiquite, vea la Porque forma no se en que usted puede cambie de basar modelo. en explotación de la gente para ser rico. No, Es que eso no es explotación. Claro que el punto es está en explotación. qué herramienta necesitamos para que esa precarización laboral que, digamos, en la mesa hay un consenso que existe, se mitigue o se acabe. ¿Es la reforma laboral? Evidentemente no es la reforma laboral. Atender lo que dice la están OIT. diciendo, Margarita, porque es lo que están diciendo ahorita, Margarita. Si eso ocurre, si hoy en día, si el día de mañana la reforma laboral pasa, ¿cuántas personas o cuánto modelo de negocio tenemos que cambiar? ¿Y quién le va a dar a la cara a las personas que hacían domicilios una y otra vez como país y que quedan sin ingresos? y como sociedad regular esas zonas grises? Porque imagínate, estamos hablando también de una empresa, estamos hablando de una empresa que acaba de ser sancionada también por la superintendencia en términos de hacer... Sí, claro, es otro tema, pero se ubica en las zonas grises. Sí, claro. O la panadería de la esquina. Pero se ubica en zonas grises, que permiten un montón de cosas que tienen que regularse. Déjeme cerrar. Pero Margarita, déjeme cerrar con un tema, Jonathan. Termine, Daniel. El punto es, no es la forma, no es la solución. La reforma laboral debería excluir. Vean, estamos de acuerdo en muchas cosas y empezando mi intervención yo dije, hay unos temas muy importantes de fortalecimiento y garantías a los derechos laborales que tienen que existir. Claro, sí, pero excluyamos el tema de las aplicaciones y seamos sinceros con la gente y decirle, vea, si hoy en día se aprueba esta reforma laboral, las personas que hoy hacen pedidos, que hoy manejan Uber, que hoy manejan Didi, muy posiblemente se quedan sin la opción de ingresar a su aplicación y cobrar por lo que ellos están haciendo. Y esa es una realidad. Yo creo que tendríamos que atender simplemente las recomendaciones de la OIT. Un tema de reconocimiento de la relación laboral, pero también de garantías de negociación y de libertad sindical, seguridad social, remuneración, solución del conflicto, etcétera. Mira, o sea, es increíble que los rapitenderos que salieron en el 2019 a protestar, los vieron en las cámaras y demás, y adicional, y pues digamos, enseguida como una medida de retaliación por salir a manifestarse, los desconectan. Es que es una cosa pero que se sale, o sea, haz de cuenta la película futurista más indignante para el ser humano. Ni siquiera hay alguien que te dice, o sea, imagínate que por salir a manifestarte te desconectan y ya, y tú ni siquiera tienes un lugar para decir, venga, estoy ejerciendo un derecho constitucional de asociación. Esta reforma, les quiero decir algo, esta reforma sí promueve, esta reforma sí promueve la explotación laboral. Y aquí de los rapitenderos. Y aquí tengo algo que ya lo mencionaste, Nicolás, donde dice, esta modalidad, o sea, la modalidad donde se les paga todo lo de ley, no podrá pactarse en la cláusula de exclusividad. Esto quiere decir que este trabajador, si se mantiene el modelo de Rappi con las garantías que pide la reforma, este trabajador, para llegar a tener un mejor empleo o un mejor ingreso, va a tener que trabajar en varias aplicaciones y explotarse. Cosa que ya ocurre. Autoexplotarse. Eso es lo que está, pero mira, eso es lo que está promoviendo la reforma. Novedad. La reforma está promoviendo explotación laboral sin darse cuenta, o tal vez con toda la cuenta, pero es que les voy a decir, es que a esta reforma y al gobierno nacional de Gustavo Petro no le interesa regular a Rappi, le interesa acabarlo, por eso pusieron esto, no me lo estoy inventando, lo dice la reforma. Eso es lo preocupante. Aquí lo que se está haciendo es, de alguna otra forma, un cerco para acabar el unicornio, así no les guste el unicornio colombiano, y que necesitamos más empresas como Rappi. Pues entonces miren lo que está pasando en Silicon Valley con empresas muy similares y que pagan altos impuestos y traen un beneficio a su país. Ahora, lo último que voy a decir, ojalá el debate fuera por el bienestar de los trabajadores. Yo sé que ustedes tienen las mejores intenciones, no se las voy a dudar, pero ciertos sectores del gobierno lo han dicho desde Twitter: queremos acabar Rappi. Lo han dicho textualmente. Rappi o el modelo.
que es distinto. No, se han ido contra Rappi, ni siquiera han hablado, Camila, no han hablado de Uber, no han hablado de los OnlyFans. Yo no sé qué les hizo Rappi. No sé si fue que Rappi alguna vez criticó al gobierno. Debe ser el más grande, pero no se meten con los otros. A mí eso me causa curiosidad. Pero la reforma y general, esta reforma, ahora, esta reforma y lo que dice la acá. reforma no dice Rappi, la reforma habla de exacto. tecnológicas. Pero Ahí caben todas. el viceministro Edwin Palma dice Rappi. Varios congresistas que están apoyando esto dicen Claro, Rappi. porque es quizá el unicornio el más grande del que todos tenemos algún servicio de esta referencia. reforma que les estoy diciendo afecta a todas las plataformas y explota a todas las personas. Dicho aquí, por eso subrayé el parágrafo, que se quieran meter en este cuento. Entonces, aquí hay que dar de verdad o decir la verdad sobre esta situación que está sucediendo. Por último, lo de la OIT, pues es una falacia de autoridad, porque muchos países, sobre todo los nórdicos, no hacen caso a la OIT, tienen flexibilidad laboral y tienen ingresos mucho más altos de los que uno podría esperar. Entonces, yo entiendo los tratados internacionales, soy defensor de este modelo, pero sobre la OIT y sobre la OCDE también es una falacia de autoridad. Tengamos cuidado con este argumento. La misión de empleo. Porque la OCDE pero también la misión de empleo les aceptaron el 20% de lo que ellos recordemos, pues todo hizo parte también de recordemos esto, que los organismos como la ONU, como todo esto, y a mí sí me parece algo muy curioso, la izquierda en el 2013 decía que todos estos organismos afectaban la soberanía nacional y hoy los apoyan. Eso es otro debate, pero les dejo la perla ahí puesta. Bueno, yo quisiera muy rápido, mencionar, Diego, se me está acabando el tiempo y tengo una pregunta final, señor. Listo. Lo primero, yo creo que sí hay unas cosas preocupantes en la reforma laboral en términos de las capacidades. Ya mencioné el tema de las MIPYMES, no había mencionado, pero es otro tema, los contratos en el agro, que son pueden ser preocupantes y demás, pueden tener implicaciones duras y vamos a debatir también de fondo sobre ello en el Congreso, pero es que acá estamos hablando de una plataforma en particular y yo no tengo ningún problema con Rappi personal, yo sé que ustedes pero lo que estamos hablando es que es la séptima empresa más valiosa de Colombia, con una valorización por encima de Sura y no puede garantizar unos pagos de condiciones laborales mínimas que otros trabajadores y lo último, sobre el tema de los costos y las restricciones, siempre se ha hablado de que Colombia es un país supremamente costoso para contratar y de que el problema central en Colombia es que acá es muy difícil contratar porque es costosísimo. Listo. Y eso sí no viene este gobierno, sino toda la vida. Entonces, revisemos entonces las cifras para compararlo, porque lo cierto es cuando uno mira las legislaciones de protección de trabajadores de la OCDE y no por autoridad, sino porque saca las cifras y las calcula, pues lo cierto es que hay países que las tienen mucho más altas, como Alemania, como España, como Francia o Portugal, o si nos vamos acá cerca, como Chile y México. No, pero te quiero decir que Francia y España, ya te di los datos, tienen las tasas más altas de desempleo en la juventud. Luego pasan a entre un 7 y 8% de los 35 años hacia arriba. Aquí sí quiero decir, España y Francia hoy están pasando por fuertes manifestaciones y por fuertes reclamos en temas laborales y pensionales con un modelo muy parecido a eso, porque les quiero recordar que Gustavo Petro es muy estudioso del modelo francés. Entonces realmente está fracasando. Ese modelo está fracasando. Y la OCDC nos da este dato y lo conseguimos también en datos macro, bueno, etcétera, etcétera. Y esta es la discusión que va a llegar al Congreso de la República, que va a ir al Congreso. Solo un sí o un no, porque no tengo más tiempo. Quiero que ustedes que conocen también el Congreso, cómo está hoy el Congreso. Empezábamos esta misión del Andén contando que se cayó la reforma política esta semana. ¿Hay ambiente político para tramitar esta reforma como fue presentada? La reforma laboral, ¿un sí o un no? Don Diego, arranco con usted. No. ¿Usted qué cree, Margarita? Sí. ¿Usted, Daniel? No, pero la mermelada puede todo. Y Jonathan, ¿políticamente pasa o no pasa? Políticamente hoy no pasa porque el Partido Conservador se apartó, pero les arreglan un ministerio y listo. Por ahora los conservadores son los rebeldes. Por ahora, que oiga, curioso, porque son lo más incoherente que puede haber. Ojalá la gente los castigue en las urnas. Habrá que esperar qué pasa con la discusión de la reforma laboral. ¿Cuál es el futuro de estas aplicaciones? Señores, gracias. Ha sido un gusto subirnos al Andén. Recuerden que usted puede seguir opinando en esta discusión usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Nos vemos, nos oímos la próxima semana. Esto es El Andén.
La alternativa.